¿Te suena la psicología inversa? Es un término que sin duda está de moda y por eso es importante aprender a qué nos estamos refiriendo y tener muy claro de qué estamos hablando cuando utilizamos el término psicología inversa. Te voy a explicar ejemplos cotidianos en los que tú has podido usar o sufrir los efectos de la psicología inversa. Te voy a explicar en qué momentos es útil utilizarla, en qué momentos se puede recomendar el aplicar la psicología inversa. Te voy a explicar el concepto de reactancia psicológica, que es el concepto base y pilar sobre el cual se fundamenta la psicología inversa. Te voy a explicar cómo influyen las prohibiciones y esas cosas que nos niegan y por qué, sobre todo cuando somos niños pequeños, nos cuesta tanto y basta que te digan que no para que tengas más ganas de hacer algo. Y sobre todo te voy a explicar cómo y cuándo usar la psicología inversa. Lo primero de todo, me quiero presentar. Mi nombre es Marc Rodríguez, soy psicólogo especialista en inteligencia.com. En mi página web marrodri.com ayuda a decenas y cientos de personas a aprender a gestionar sus emociones, a mejorar su vida y encontrar la paz interior. Vamos a empezar explicando el concepto de psicología inversa porque estoy seguro que en más de una y de dos ocasiones lo has escuchado. La psicología inversa está muy estrechamente relacionada con un concepto que llamamos reactancia, en concreto reactancia psicológica. Y es una de las técnicas, una de las llamadas técnicas de intención paradójica. Pero primero de todo te voy a explicar ¿qué es ese concepto de reactancia psicológica sobre el cual se fundamenta la psicología inversa? La reactancia, según el psicólogo Jack Brain, un gran psicólogo de referencia en habla inglesa, es una reacción emocional que nos lleva precisamente a querer, a buscar, a tener la intención de realizar la conducta contraria a la cual se nos está prohibiendo o se nos está negando. Es decir, es ese momento en el que sientes que te están quitando cierto tipo de libertad y en el momento en el que sientes y conectas con esa falta de libertad, con esa sensación de que me están quitando la libertad, precisamente esa conducta o eso que me están quitando me entra más ganas de hacer. ¿No te ha pasado en alguna ocasión que alguien o algo te ha negado el poder hacer algo, el consumir algún alimento, el hacer alguna cosa y todavía te han entrado muchísimo más ganas de hacerlo? Pues esto se debe precisamente a esa reactancia psicológica, porque en el cerebro, en el momento en el que siente que en algún momento se le está quitando la libertad de elección y que no está pudiendo elegir ciertas cosas, ciertos alimentos, ciertas conductas, se genera un rechazo porque siento que me están quitando de alguna manera esa libertad. La reactancia, en ese caso, se produce porque percibimos una amenaza a nuestra libertad. Ese sería el concepto básico fundamental. Estoy seguro que en más de una ocasión y más de dos te ha pasado que basta que te nieguen algo para que todavía tengas muchísimas ganas de hacerlo. Seguramente también te habrás dado más que un golpe o dos por intentar luchar por algo que es imposible o por intentar que una persona reaccione cuando no estaba reaccionando, cuando no te estaba mostrando nada. ¿Qué ejemplos cotidianos podemos encontrar en nuestra vida diaria cuando hablamos de lo que es la reactancia psicológica? Pues esto es muy fácil. Si eres padre o madre y estás escuchando o viendo este vídeo, estoy seguro que más de 5, 6, 10, 12 ocasiones has visto a tu hijo, a tu hija reactante. Es decir, cuando le obligas a comer verdura, cuando le dices que no se puede jugar, cuando no se puede ver la tele. Estoy seguro que has experimentado de primera mano esa reactancia psicológica, que cuando precisamente le dices que haga algo o le prohíbes algo, todavía tiene muchísimas más ganas de hacerlo y se pone mucho más pesado y mucho más intenso. Pues en este caso se está produciendo lo que llamamos como reactancia. Pero, ¿de qué depende, no? Esto es algo que me preguntan muy a menudo, tanto en Instagram como a través de mi correo electrónico, que si no me sigues en Instagram me encontrarás como Rodrigo Emoción. ¿De qué depende, Marc, que se produzca acá esta reactancia psicológica? ¿Nos pasa a todos igual? Pues la respuesta a esa pregunta es que no. No todas las personas, ni en todo momento, se produce esa amenaza, se siente esa amenaza a la libertad personal. Ni siquiera la experimentan igual los diferentes tipos de personas. Hay personas que llevan con más facilidad esta negación, esta coartación de las libertades, ¿no? Para que se produzca esa reacción emocional, esa sensación de amenaza a mi libertad, la persona, en primer lugar, tiene que sentir que esa libertad es legítima. Es decir, yo, si me están quitando una libertad que en ningún momento me he planteado que tenía o que no sentía que fuera propiedad mía, no voy a sentir esa reactancia, no se va a producir esa reactancia. ¿Por qué? Porque como no era una libertad legítima que sentía que tenía,
pues no me va a afectar, no voy a tener esa reacción emocional porque de entrada no estaba sintiendo esa libertad como propia. En segundo, es esa amenaza a esa libertad, es decir, esa amenaza tiene que ser fuerte, tiene que ser intensa, tiene que ser realmente muy impositiva, muy autoritaria. Cuanto más impositiva es la norma, más reactancia se produce. Es decir, cuanto más te prohíben algo, cuanto más te niegan algo, más ganas tienes de hacerlo y más fuerza tiene esa reactancia. Por eso, y eso también se da mucho en las emociones de tipo amorosas, en las relaciones de tipo romántico, que esa persona inalcanzable, esa persona que no te hace caso, esa persona que te está ignorando. Por eso se produce ese enganche, porque cuanto más ignoro a esa persona, cuanto más inalcanzable la veo, cuanto más imposible siento que es esa relación, sintiendo y cumpliendo la primera premisa de que siento que soy libre y que es algo que se puede llegar a dar, más amor, más enganche, más vínculo se produce, porque lo siento como inalcanzable. En tercer lugar, aparte de esa sensación de que la libertad es legítima y de que esa libertad se está coartando, se está limitando, se está bloqueando de manera muy fuerte, la libertad debe ser muy importante para el individuo, porque a lo mejor si es una libertad que a mí ni fu ni fa, que tampoco me parece muy relevante, muy importante, pues tampoco se va a producir esa reacción emocional. Sin embargo, cuando es una libertad que para mí es muy importante, que para mí es muy intensa, que para mí tiene un valor muy fuerte, es ahí cuando esa reactancia y esa reacción emocional se da de manera mucho más intensa. Cuanto más importante sea para mí esa libertad, más intensa será la reacción emocional negativa al respecto. Y en cuarto y último lugar, si se amenazan ya no una, sino dos o varias libertades que considero como legítimas, como decía antes, y importantes, la reactancia aún será mayor. Es decir, si yo siento que más de una libertad se me está coartando, todavía esa reactancia, esa reacción emocional será mucho más fuerte. Ahora bien, hay casos en los que esa reactancia no sea tan fuerte cuando yo siento que la autoridad es legítima. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que lo entenderás muchísimo mejor. Si yo creo que tengo el derecho legítimo de beber alcohol en la calle y viene la policía y me multa o me prohíbe beber en la calle, como yo siento que la policía tiene esa legitimidad, es una autoridad legítima para decirme lo que tengo o no tengo que hacer o para cortarme ciertos tipos de libertades, pues es algo que genera menor reactancia. Por ejemplo, si me viene un vecino o me viene una persona por la calle y me dice que no puedo beber, se me producirá la reactancia, me lo invento, de 8, pero si viene la policía será de 4. ¿Por qué? Porque yo entiendo y mi cerebro entiende que la policía es un tipo de autoridad legítima que tiene el derecho y el deber de darme esas órdenes o coartarme mis libertades en ese sentido. Sin embargo, si es un transeúnte, una persona de la calle normal, quien viene y me dice lo que tengo, lo que puedo, lo que no puedo hacer, se producirá una mayor reactancia. ¿Cómo influye? ¿No? ¿Cómo puedo usar la psicología inversa para reducir la reactancia? Pues como te decía anteriormente, la psicología inversa es una técnica de intervención paradójica. Cuando la utilizamos estás de manera más o menos consciente intentando influir en la conducta, en el sentir y en el pensar de la otra persona. Es decir, tú intentas cambiar y modificar la conducta de la otra persona haciendo una petición totalmente inversa a lo que realmente quieres, ¿no? En este caso, como todas las técnicas de tipo psicológico, pueden tener un buen uso o un mal uso. ¿Por qué? Porque en el fondo, siempre y cuando tú estás intentando modificar la conducta de alguien, sea para un buen uso o para un mal uso, estás manipulando, estás persuadiendo de cierta manera. ¿Cuál es la diferencia entre persuasión y manipulación? Que aprovecho para explicarla en este breve espacio. La persuasión, cuando se produce persuasión, se está produciendo un beneficio para ambas partes. Si yo te quiero convencer de algo que es bueno para ti y consigo persuadirte y consigo convencerte, te estoy persuadiendo porque te estoy convenciendo de algo que es bueno para ti y que va a tener un beneficio para ti. Sin embargo, si yo te persuado, si yo te convenzo de algo que únicamente el beneficio es para mí y para ti es un perjuicio o no tiene ningún beneficio, estamos hablando de manipulación, porque solo salgo yo beneficiado de este convencimiento que he hecho hacia ti. Sin embargo, si te convenzo y es un beneficio para mí y es un beneficio para ti, entonces se produce la persuasión. Pero algo que me preguntan muy a menudo, ¿por qué funciona la psicología inversa? Porque a priori, si tú te lo planteas, es algo como muy absurdo, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que básicamente tú quieres que haga algo y te digo que me dices que haga lo contrario y lo voy a hacer. Suena como un poco infantil y parece casi hasta absurdo plantearse que la psicología inversa pueda tener un impacto en nuestras vidas, porque cuando te lo planteas es algo realmente bastante tonto, entre comillas, ¿no?
Pues, como te explicaba anteriormente, la psicología inversa funciona precisamente por esa reactancia psicológica. Cuando hay una situación en la que una persona te está diciendo, te está prohibiendo lo contrario de lo que quieres hacer, todavía se produce de manera más intensa el querer hacerlo. ¿Por qué? Porque siento que están coartando mis libertades. Si yo, por ejemplo, quiero ir a hacer la compra y te digo, no quiero que vengas a hacer la compra conmigo, y aunque tú no lo quieras, aunque a nivel consciente tú tengas claras las cosas, de cierta manera te va a picar el gusanillo y te vas a preguntar, oye, ¿por qué no quiere que vaya a comprar con él? Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no puede ir a comprar con él? Y te van a entrar ganas cuando a lo mejor en el fondo, si no te dijera eso, ni te lo estarías planteando, ni te estarías preguntando, ni siquiera se te pasaría por la cabeza acompañarme, porque quizás ni siquiera te gusta ni te apetece acompañarme a la compra. Pero basta que yo te haya dicho que no quiero que me acompañes para que todavía tendré muchísimas más ganas de hacerlo. Por eso es importante entender estos conceptos, porque a menudo hacemos cosas, decimos cosas, sentimos cosas que no somos capaces de comprender. ¿Cuál es el origen de esto? ¿Por qué esto se ha producido? ¿Cómo puede ser que yo haya terminado haciendo esto, tomando esta acción, diciendo esta cosa, acompañando a esta persona, si en el fondo no quería? Si cuando me pongo a pensarlo de manera racional, en el fondo yo no quería hacer esto. Pues estas decisiones se toman normalmente por estos efectos psicológicos que te comento, porque a menudo tomamos decisiones que no nos damos cuenta, porque no olvides, como te he explicado en otros episodios del podcast, que el cerebro límbico, el cerebro medio, es el cerebro emocional y tiene mucha más fuerza y tiene mucho más impulso que la parte racional, que la parte más de la cognición de la corteza prefrontal. Por lo tanto, siempre que te encuentres diciendo cosas que no te imaginabas que harías, es porque hay algún componente emocional ahí que está jugando en tu contra. Llegamos a la parte interesante. ¿Cuándo usar la psicología inversa? Como norma general, lo que te tengo que decir a modo de disclaimer, de advertencia, es que siempre, en cualquier caso, lo mejor es que hagas una petición con una dirección clara, directa, sincera y honesta. Es decir, la psicología inversa muchas veces se utiliza para manipular o para decir cosas o hacer cosas que a lo mejor me está costando. Lo mejor y lo primero que te tengo que decir es que no lo utilices de mala manera, y lo segundo es que siempre mires de tener una comunicación directa, clara, sincera y honesta. Y para eso tienes muchos métodos, muchas maneras de hacerlo. Incluso tienes otros episodios del podcast en los que te hablo de la asertividad, esa manera de poder pedir, de poder comunicar las cosas respetando mis límites, mis necesidades y las del otro. Por lo tanto, lo primero, no lo utilices si no es necesario, y siempre di las cosas de manera clara, directa, honesta y sincera. Si de esta manera, como te digo, no funciona, puedes probar con la psicología inversa, pero siendo siempre consciente de que los objetivos con los cuales la utilizas tienen que ser legítimos, nunca para dañar a nadie y nunca para manipular a nadie. Los objetivos tienen que ser también buenos para la otra persona. Como te decía antes, si lo haces de esta manera, estarás utilizando la persuasión. Si no lo haces de esta manera y el beneficio es únicamente para tu persona, estás manipulando, y me niego a que este sea un espacio en el que aprendas o utilices esto para manipular. Si no lo es, estás usando manipulación, te lo repito, y eso es egoísmo, eso es dañino y eso es tóxico. ¿Vale? La psicología inversa puede funcionar con personas muy seguras de sí mismas. No te creas que porque una persona sea muy segura de sí misma significa que ya no le funciona la psicología inversa, porque como te decía, la seguridad en uno mismo es algo muy racional. Sin embargo, el uso de la psicología inversa y de estas técnicas más emocionales parte del cerebro límbico, de esa parte media que tiene más fuerza. Es utilizada en muchas ocasiones, y a lo mejor lo has visto incluso en películas, por entrenadores que la utilizan con deportistas muy tenaces, con deportistas de élite. Lo utilizan, ¿por qué? Porque los están retando, porque les están obligando a forzarse un poquito más. También es útil utilizar la psicología inversa, ¿no? Cuando, ante la pregunta de cuándo es bueno utilizarla, con personas que tienen un arrebato emocional y que no atienden a razones, que no escuchan razones. Esas personas que se encabezonan con algo y como se diría en mi casa, no saben salir de esa situación. En ese caso, la psicología inversa es muy interesante. ¿Por qué? Porque esa persona ya está reactante. Entonces, si yo utilizo la psicología inversa, puede cambiar esa reactancia en otra dirección y puedes ayudar a esa persona a cambiar ese estado de ánimo. También, como no, es muy útil para niños que se encuentran de 2 a 5 años, porque como su cerebro todavía no funciona de la manera más óptima posible y todavía se tienen que reafirmar su propia identidad como niños de 2 a 5 años o adolescentes, puede resultar muy útil la psicología inversa, pero como te decía, siempre con cabeza y con respeto. ¿Cómo puedo usar la psicología inversa? Y mira, es que te habrá pasado
que cuando discutes lo único que quieres hacer, porque nos pasa a todos, es ganar la discusión, es tener la razón. Y a veces el tema hasta pierde la total importancia, se convierte en una batalla absurda, en la que sí o sí lo único que busco y lo único que quiero es tener la razón. A un niño que le estás diciendo que no diga palabrotas y cada vez dice más, la psicología inversa puede funcionar, decirle, oye, pues no hables bien, solo di palabrotas, ¿no? En ese caso, si tú le dices que solo hable con palabrotas y que solo quieres que diga palabrotas, se activará ese proceso de reactancia y es muy posible que deje de hacerlo, porque basta que tú le digas lo que tiene que hacer o le niegues algo para que tenga más ganas de hacerlo. Otras personas utilizan la psicología inversa cuando quieren mostrar una cosa que realmente no es. Es decir, si yo no quiero que algo me afecte, ¿no? Y alguien me está chinchando con algo, hago ver que eso no me importa y entonces como esa persona ya no conseguirá lo que quería, que era chincharte o agobiarte, pues dejará de utilizarlo y seguramente te lo diga. En este caso se utiliza mucho. En otro caso, ¿cómo usa la psicología inversa? Pues muchas veces se utiliza también para crear misterio o dar opciones. Por ejemplo, para un niño que no quiere bañarse, le dices, sobre todo no lo hagas, no te metas en la bañera, sobre todo, pase lo que pase, no te metas en la bañera. Creo que debajo de la espuma del jabón hay unos peces o hay una sorpresa que no quiero que veas. En este caso te puedo asegurar que vas a aumentar muchísimo las ganas de ese niño, de ese peque, de meterse en la bañera. Sobre todo, lo que quiero que te quede claro en este episodio, que hoy lo vamos a hacer un poquito más cortito porque es bastante intenso y prefiero que te pongas a practicar, es que la psicología inversa es una herramienta muy útil, pero que siempre tiene que partir de una ética, de un buen hacer y de un beneficio para ambas partes. Te repito, si es un beneficio para ambas partes es persuasión, si es beneficio solo para una de las partes es manipulación. Nunca jamás debes utilizar las cosas sin legitimidad y sin buscar el bienestar para el mayor número de personas posibles. Espero que este episodio del podcast te haya gustado. Si ha sido así, te agradecería que si estás en YouTube te suscribas y dejes tu like y tu comentario. Si estás en Spotify, que pongas tus 5 estrellitas y decirte que el martes que viene nos escuchamos y nos leemos y nos vemos en el próximo episodio del podcast Emotivamente. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una estupenda semana. Chao.